tal, mis queridos amigos? Bienvenidos sean a este futuro de las noticias. Vamos a hablar sobre ciencia ficción. Bienvenidos a la guarida. Así es, en vísperas del estreno de Blade Runner 2049, una de las películas de ciencia ficción más esperadas de este año, te presentamos 10 películas que, según un promedio sacado de Rotten Tomatoes, IMDb y Metacritic, son lo mejor de lo mejor en ciencia ficción. Y hablaremos de ciencia ficción que de verdad nos muestra avances tecnológicos o que se sitúa en futuros distópicos de nuestro planeta. Por eso Star Wars no entra en este conteo. Una porque es ópera espacial y otra porque está situada en una galaxia muy lejana. Así que recordemos a las nuevas películas y a los grandes clásicos del cine de este género. Mi nombre es Jonathan Alcaraz y así comenzamos. Pero antes de comenzar quisiera dar un mensaje importante. Sabemos que México está pasando por uno de los desastres naturales más grandes de los últimos años y por eso queremos hacer de su conocimiento que Cinépolis ha activado un plan de apoyo. Así que si van al cine, todas las taquillas y dulcerías a nivel nacional se habilitaron para recaudar fondos. Por cada peso que dones, Cinépolis va a poner un peso adicional. Los recursos se canalizarán a UNICEF para que más de 4,000 niñas y niños de Oaxaca, de Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Puebla tengan espacios seguros de aprendizaje mientras sus escuelas se rehabilitan. Las donaciones también servirán como apoyo psicoemocional para todos esos niños que probablemente ni siquiera entiendan qué es lo que les sucedió. Así que recuerda que cualquier apoyo extra que dones en boletos y palomitas sirve de mucho apoyo. Ahora sí, arrancamos con este conteo con una película que pocos consideran dentro de su filmoteca personal, pero que sin duda ha servido de influencia para muchas historias clásicas y actuales. Sí, tuvo un remake chafísima en 2012, pero la película original estaba bastante aceptable. Estoy hablando de Total Recall, que por alguna extraña razón fue llamada El Vengador del Futuro en Latinoamérica. La película es protagonizada por un jovenazo Arnold Schwarzenegger, fue estrenada en 1990 y está basada en el relato, podemos recordarlo por usted, al por mayor del genio de la ciencia ficción Philip K. Dick. La premisa es bastante interesante. Vemos que es posible implantar recuerdos falsos en la memoria de las personas, pero obviamente todo esto se vuelve un problema cuando las personas ya no saben qué recuerdos son verdaderos y cuáles son falsos. El grande Philip K. Dick regresa a esta lista con la adaptación de su relato El informe de la minoría. Se trata de la película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg, Minority Report, que como ya se nos hace costumbre a los traductores, se les hizo correcto cambiar no solo el nombre, sino el sentido de la clave de la película, del informe de la minoría a sentencia previa. La historia plantea un futuro en el que un trío de personas especiales, llamados Precogs, tienen la capacidad de predecir asesinatos. Entonces la unidad especial precrimen entra en acción y arresta a los futuros asesinos antes de que cometan su delito. La cosa se pone fea cuando los Precogs predicen el asesinato de un hombre perpetrado por el protagonista de la historia, que además es uno de los jefes de precrimen. Y esta película no se podía quedar atrás. Christopher Nolan ha demostrado especial maestría en las cintas de ciencia ficción y El origen podría ser una de sus obras más completas. La película se estrenó en 2010 y tiene un guión original del mismo Christopher Nolan. Aunque por ahí dicen que se habría fusilado la idea del relato de Dream of a Lifetime de una historia de patoaventuras publicada en 2002. Lo cierto es que la historia es bastante buena. Tenemos un futuro no tan distante donde ya existe la capacidad de introducirse a los sueños de otros por medio de un aparato que ni siquiera nos presentan del todo. Sin embargo, hay toda una mitología detrás de él, que sirve para entrenamientos militares, que hay grupos delictivos que roban recuerdos para robar otras cosas en la realidad, que incluso hay agencias especializadas en seguridad del inconsciente, que pasar mucho tiempo dentro de él puede afectar nuestra capacidad de reconocer la realidad y muchas otras cosas más. Uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Ridley Scott estrenó en 1979 Alien, la película que lo cambiaría todo en el género y que lo bautizaría como uno de los padres de la ciencia ficción en el cine. Y como es costumbre, en Latinoamérica le añadieron el título de El octavo pasajero para generar más ansiedad, yo creo, no sé. El filme estableció las bases para toda una franquicia que mezcla muy bien la ciencia ficción con el horror y que además sigue rindiendo frutos hasta el día de hoy, aunque muchos no agradecen del todo a Alien Covenant. La película que fue estrenada este año y que según la crítica y gran parte de la audiencia rompe con el estilo narrativo de las películas de Alien.
una de las pocas cintas de ciencia ficción que llegaron a la competencia por la mejor película en los Oscar, y una de las pocas que también tuvo la traducción de un título bastante aceptable. Arrival, o La Llegada para Latinoamérica, es una película dirigida por el canadiense Denis Villeneuve y cuenta con un guión de Eric Heiserer, cuyo nombre no se les debe hacer conocido porque no es que haya hecho gran cosa. El relato está basado en el relato Story of Your Life del mismo Heiserer y relata una complicada historia de una supuesta invasión alienígena que en realidad busca ayudar a la Tierra por un riesgo que enfrentarán en el futuro. O algo así, no termino de entenderla todavía, pero sí tienen que verla. Mi favorita de la lista, tengo que admitirlo. No por nada me vestí como el Doug y Marty en la edición de aniversario de la película. Sí, esas notas musicales no son día gratis. Volver al futuro es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción y que cualquier persona debe ver. No lo digo porque me encante. La deben ver, en serio. La película es dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Viajes en el tiempo, paradojas, presentes alternos y un montón de cosas más hacen de la trilogía algo imperdible. Llegamos a lo que nos truje. Tanto Ridley Scott como Philip K. Dick regresan a este conteo para Blade Runner. La cinta está parcialmente basada en el cuento Sueñan los androides con ovejas eléctricas y fue estrenada en 1982. Algo raro que sucedió luego de su estreno es que la verdad no le fue muy bien en la crítica y para gran parte de la audiencia pasó un poquito desapercibida. Pero con los años tomó el carácter de culto y hoy es considerada una de las grandes bases de la ciencia ficción en el cine. La historia nos traslada hasta el año 2019, que para 1982 sí era un futuro distante, donde existen los llamados replicantes, que no son más que humanos artificiales que son empleados como esclavos y para realizar tareas peligrosas. Luego de un motín, los replicantes comenzaron a ser retirados, o sea, asesinados, por agentes llamados Blade Runners. Todo va bien hasta la llegada de un grupo de replicantes mejorados que comienzan a cuestionar cuál es su propósito en la Tierra. Obviamente la obra maestra de los entonces hermanos Wachowski debía entrar en esta lista. The Matrix es una película completamente original de estos realizadores que marcó un antes y un después en el uso de efectos especiales en las películas. Su lanzamiento se dio en 1999 y para muchos fue una de las películas más innovadoras de toda esa época. Su historia nos traslada a un futuro distópico donde las máquinas se han hecho con el poder y mantienen a los humanos en centros de concentración para generar energía mientras son inducidos en una especie de realidad alterna donde todo parece continuar con normalidad en la Tierra. Claro que los humanos libres restantes planean una revolución contra las máquinas con la ayuda de un elegido. Una mezcla de filosofía, religión, ideología que enmarcan una de las historias más complejas de la ciencia ficción. Y seguimos en futuros distópicos con Mad Max Furia en el camino. La cinta dirigida por George Miller y que retomó el clásico de 1979, ahora con Tom Hardy en el papel estelar. La película fue estrenada en 2015 y rápidamente se convirtió en lo mejor de ese año. Alcanzó 10 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 6. Su temática con altos matices feministas, pero con un gran balance en la historia, así como su calidad visual con alto contenido gráfico, pero sin el uso de muchos efectos especiales, la hacen uno de los clásicos de actualidad que la verdad valen la pena ver. Y antes de pasar a nuestro número 1, nos gustaría hacer algunas menciones especiales de películas que no entraron en el top, pero que también forman parte importante en el cine de ciencia ficción. Es por eso que recordamos a Ex Machina, la película que trajo a Alex Garland de nuevo al mapa, Al filo del mañana con Tom Cruise y basada en la novela japonesa All You Need Is Kill, Interestelar, otra de las grandes obras de Christopher Nolan, Star Trek, el regreso de la franquicia del cine del 2009 por J.J. Abrams y, por supuesto, Terminator, El Juicio Final, la segunda parte de la franquicia dirigida por James Cameron y con Arnold Schwarzenegger de nuevo en el género. Ahora sí es momento de reconocer a la número 1, y es que no podía quedar fuera el gran clásico de la ciencia ficción dirigido por Stanley Kubrick. Así es, hablo de 2001 Odisea del Espacio, que fue estrenada en 1968 y que hoy en día es considerada una de las obras maestras de la ciencia ficción, así como una gran influencia para muchos creadores. El que aborde temas como la tecnología, la inteligencia artificial, la vida extraterrestre y hasta la misma evolución humana le dieron una gran aceptación entre la audiencia. Además, hay que recordar que la verdad es que contó con grandes efectos especiales que no habían sido explotados en su época. La verdad es que se trata de una de las películas que mejor balancean una historia con todo lo visual que vemos en pantalla. Es así que desde la década de los 60, 2001, Odisea del Espacio continuará siendo una de las mejores cintas de ciencia ficción.
Y así es como terminamos con esta edición de La Guarida. Como siempre, agradecemos sus comentarios, les rogamos que nos compartan y les recordamos seguir apoyando a todos los afectados por el sismo en nuestro país. Mi nombre es Jonathan Alcaraz y nos vemos pronto. Les anunciamos que ya pueden seguirnos en www.facebook.com/MX La Guarida. Y en Twitter nos encontrarán como @laguaridamx. Ahí estaremos publicando un montón de noticias, imágenes, videos y diversos artículos de opinión, así que pausa este video y ve a las redes sociales y danos un like y un follow y ya.